Hola chicos, buenos días. Hoy les voy a demostrar. Hola chicos, Hola chicos, buen día. Hoy voy a dar la clase sobre programación básica en Unity y mecánicas 2D. Vamos aquí a empezar una nueva escena o pueden crear su proyecto desde cero. Yo voy a crear una escena aquí. Voy a crear una nueva escena aquí. Tiene que ser una escena 2D. Si yo voy aquí y le voy a dar a nuevo proyecto, en cualquier versión tiene que ser Universal 2D o Built-in Render Pipeline 2D. Tiene que ser una de esas dos, en este caso. Vamos a abrir esta nueva escena y vamos a tener nada. Aquí el Unity se va a ver un poquito diferente, pero es el mismo Unity de todo, solo que está en vista 2D. Nosotros podemos quitar esta vista 2D, pero no se los recomiendo. Ok, vamos a añadir unos objetos para replicar el primer videojuego hecho en la vida, que fue Pong. Pong, si no lo conocen, que me sorprendería si no lo conocen, es un jueguito ahí donde tienes dos raqueticas o cubos y los mueves hacia arriba y abajo y tienes que rebotar una pelota. Es bastante simple y nosotros podemos replicarlo en Unity. Vamos a crear aquí en la cruz, en lugar de un 3D object, un 2D object. Y vamos a crear un sprite. Va a ser un triángulo, un square, un círculo, una cápsula, un diamante. Vamos a hacerlo con cubos y vamos a construir como los bordes del juego. Yo puedo hacer esto, rotarlo así rapidito, chévere. Ya tenemos nuestros bordes. Es más, lo voy a seleccionar todos y lo voy a llamar board. Bueno, vamos a hacer eso. Pero bueno, vamos a crear los dos palitos o sprites que van a ser nuestras paletas. Así que yo voy aquí y vamos a crear la paleta de paleta jugador, ya, paleta jugador 1 y paleta jugador 2. Y lo único que falta de esto es la pelota de Pong. Nosotros vamos a agarrar un sprite y lo vamos a hacer un círculo. Aquí quedó un poquito grande, así que vamos a encogerlo un poco. Chévere, muy bien. Pero si yo inicio esto, no va a pasar nada, porque yo no le he añadido nada a este proyecto, solo los sprites. ¿Qué podemos hacer para que haya movimiento o gravedad? En nuestro caso, podemos hacer dos cosas. Primero, a la pelota le añadimos algo que se llama un un sprite. Un Circle Collider 2D. Y le vamos a añadir un Rigid Body 2D. Ahora, el Circle Collider es algo que va a calcular la colisión de este objeto cuando tenga física. O sea, va a crear como un borde invisible alrededor del objeto y este borde va a actuar para que cuando este objeto se mueva choque contra otros colliders. Y el rigid body es lo que le añade física a nuestro objeto y lo rige ante gravedad. Aquí yo puedo ponerlo, va a poner en simulated y en gravity scale en 1. Si yo arranco la escena ahora con estas nuevas propiedades, la pelota va a desaparecer al infinito y más allá. Más si yo hago zoom, pueden ver cómo está bajando. Porque Unity está simulando la gravedad y nunca le añadí ningún otro collider a las barreras. Así que vamos a hacer eso rapidito. Las barreras, como no queremos que simulan gravedad, solo queremos que se detengan, vamos a añadir un collider, un box collider 2D. Y lo vamos a hacer para todos los bordes. Y también para nuestras raquetas, claro. Box collider. Box collider.
nosotros podemos arrancar el proyecto con todo esto añadido. Y ahora tenemos física. Yo puedo seleccionar este círculo, lo puedo mover y se va a caer. Claro, en Pong la pelota rebota mucho más, pero aquí no está rebotando nada. ¿Cómo nosotros podemos manipular las propiedades de cómo actúa este rigid body? Podemos añadirle algo que se llama un material de, de física. Si voy aquí en Create, aquí en el proyecto Create, y le doy a Physics Material, se va a crear un objeto así y lo voy a llamar la pelota. Y me van a dar un par de configuraciones. Dynamic Friction y Static Friction es cuánta fricción tiene el objeto cuando lo está rozando contra algo. Si vieron Física 1, ustedes van a saber qué significa eso. Y el Bounciness, que es qué tanto rebota la pelota después de tener su impacto. Piénsenlo así. Si el Bounciness está en 0, es que la pelota no va a conservar ninguna de la energía del primer rebote para rebotar otra vez. La va a gastar toda en un rebote como una bola de bowling. No va a rebotar casi nada. Si yo lo tengo en 1, que es el máximo, la pelota va a conservar toda la energía y la va a poder volver a usar en su rebote. Y esto se va a aplicar si yo quito toda la fricción. Se me olvidó añadir el material, disculpen. Disculpen si escuchan a Luca, él está ahorita un poquito fastidioso. Añadí el Physics Material que no era. Se supone que es un Physics Material 2D, pero no añadí el que era. Se añade aquí en 2D Physics Material 2D. Yo puedo reducir la fricción y aumentar el bounciness. En 2D tú puedes aumentar el bounciness a mayor de 1. Y yo ahorita voy a demostrar que se demuestra esto. Así que la pelota 2D es como se llamará este material. Voy a borrar este viejo y se lo voy a añadir al círculo. Aquí en el círculo, no. Aquí en el material del rigid body. La pelota 2D. Y ahora, cuando rebote, siempre va a regresar al mismo punto, porque está conservando toda la energía que tenía antes. Y yo puedo, es más, yo creo que si hago esto, ahí, sí, yo puedo como que simular que estoy pegando la pelota, pero más o menos, porque estoy controlando la pelota desde el editor y no como si fuera un objeto físico. Y yo puedo aumentar el bounciness a mayor de 1. Así que ahora la pelota va a aumentar su energía cuando rebote contra algo. Y poco a poco van a ver que esta pelota va a ir acelerando. Y yo puedo aumentar esto aún más. Y más. Y la pelota va a ir aumentando de energía con cada rebote. Si yo puedo hacer esto un número ridículo como 11, creo que la pelota va a ir tan rápido que va a atravesar. Sí. Si un objeto va demasiado rápido, lo que va a pasar es que la pelota va a rebotar en un frame y en el otro frame va a calcular la velocidad a la que va. Pero como va tan rápido, Unity como que no le da tiempo de calcular la colisión, así que el objeto termina calculándose yendo a esta velocidad y termina en esta posición y termina atravesando la pared sin considerarla ante nada. Pero bueno, lo vamos a dejar en 1, así la pelota siempre rebota la misma cantidad. Y le vamos a mantener la fricción 0. Chévere. Ahora hay otras cosas que podemos manipular de este objeto.
o de objetos similares para la física. Yo puedo decir que la gravedad funciona a una escala diferente a este objeto. Este objeto tiene 3 veces la gravedad normal. La gravedad funciona a escala 1 y se sume la escala de la Tierra. Así que esto sería, no sé, la gravedad de otro planeta, supongo. Y yo puedo aumentar la gravedad. Yo puedo aumentar la gravedad más. Y pasó lo mismo. La gravedad es tan pesada que forzó la pelota a ir tan rápido y atravesó la pared. Yo también, dependiendo del objeto, puedo hacer que no se mueva en ciertos ejes. Para esto voy a agarrar un cubo un cubo no. Voy a agarrar un square y yo le voy a añadir las mismas cosas que a la pelota. En este caso sería un box collider y también un rigid body 2D. Chévere. Aquí abajo, en donde dice constraints, yo puedo decir que se congele en ciertas cosas. Yo puedo congelar su posición en Z, lo que significa que este objeto no va a poder rotar cuando esté siendo simulado en física. Y yo puedo congelar por completo su movimiento en el eje X. Así que lo que va a pasar, yo voy a dejar este objeto angulado, pero le voy a dar el mismo material que la otra pelota, pero por estas constraints que les puse, no va a girar ni tampoco se va a mover de su posición en el eje Y. Pero si yo le quito esto y le quito esto, ya verán cómo... Ah, mira, ahí se quedó rebotando. Ay. Yo puedo manipular esos cambios. Ahora, con la pelota no tiene... con el círculo no tiene mucho sentido, porque es un objeto circular, no importa mucho si le cambias... O sea, no afecta en teoría que le cambies la rotación. Pero, para objetos como un cubo, sí importa. Y también tenemos otras cosas mínimas como angular damping, linear damping, pero estas son como configuraciones más chiquitas. También tenemos el sleeping mode, que para explicarlo, cuando se pone en start asleep, es que el objeto no va a arrancar con una física, simulando física inmediatamente. Aquí no está haciendo nada. Y tú puedes, por scripts, llamar a este objeto para que se despierte la física. Pero aquí lo voy a poner en Start Awake. Y puedes ponerlo que nunca duerma. O sea que no importa lo que pase, este objeto siempre va a estar simulando física. Muy bien. Con eso básico de la física y mecánica 2D, vamos a hacer el juego en verdad. ¿Qué necesitamos para este juego? Bueno, primero, el Pong no tiene gravedad. Así que nosotros podemos decir que la gravedad de este objeto es 0. Y ahora la pelota va a rebotar eh, claro. Como no tiene gravedad, no tiene aceleración y se queda quieta. Pero estoy seguro que si yo intento pegar la pelota con esto, la pelota se está moviendo. Aunque es un poquito difícil que haga algo interesante. Y jugar a Pong así no es práctico. Así que vamos a crear un poquito de código. Así la pelota empieza con una aceleración. Muy bien. Aquí abajo en el proyecto vamos a crear un nuevo objeto. Dependiendo de la versión, en Unity 6 se va a llamar un mono behavior script o
en Unity 2022 se va a llamar un C# script, creo que es. Le dan ahí y yo voy a llamar este script la pelota. Y yo le voy a dar doble clic izquierdo y va a empezar a abrir mi programa de código que yo he escogido. En este caso, yo tengo una versión de Visual Studio Code que es un poquito rara, pero es para demostrar que pueden usar cualquier tipo de IDE. Para los que no saben, IDE es como un editor de código, para simplificar, y ustedes tienen varias selecciones de IDE dependiendo de qué quieren hacer. El profesor recomienda Visual Studio Community. Hay otros que prefieren Visual Studio Code. Yo uso esta versión de Visual Studio Code que se llama VS Codium, que las diferencias son casi nada, pero me corre mejor aquí en mi sistema operativo. Pero si ustedes deciden escoger el IDE que a ustedes les da la gana, ustedes le dan aquí en Edit, Preferencias, y van a seleccionar General, y van a seleccionar External Tools, y aquí pueden escoger que sea Open by File Extension, o sea que dependiendo de qué tipo de archivo es, va a abrir un diferente buscador, y eso depende de cómo lo configuraste en tu sistema operativo. O tú le puedes dar aquí a Browse y tú puedes seleccionar el programa que tú quieras. Pero ajá, cuando abran su primer script, cuando abran su primer script va a aparecer esto. Esto es como inician todos los scripts de C# en Unity. El lenguaje que usa Unity es C#, que creo que es que es una evolución de C diseñado por Microsoft hace ya bastante tiempo, y en mi opinión es un poquito más complejo que Python, pero mucho más fácil que Java. Para los que han visto ingeniería de sistemas y algoritmos de programación y estructura de datos, tendrán una idea de qué tan difícil es C#. La verdad, no es nada complicado. Para los que no saben programación, este lenguaje puede ser intimidante a veces, pero no es nada de qué preocuparse, la verdad. Y es bastante intuitivo a veces y otras veces tiene sus rollitos. Pero vamos a leerlo línea por línea. La primera línea está declarando un using, que es como el import de C#. Vamos a estar utilizando el Unity Engine, o sea que van a haber funciones y cosas. Y como Java, C# es un lenguaje orientado a objetos. O sea que todo esto va a ser una clase. Por default, se va a llamar la misma cosa que lo llamaste en Unity. Y ojo con esto, nunca toquen el nombre de esto para cambiar el nombre del script. Porque si cambian el nombre del script aquí en el programa, pero no en Unity, se va a desincronizar y te va a lanzar un poco de errores. El mono behavior no es algo de qué preocuparse ahorita, la verdad. Tal vez en la siguiente clase vaya más detalles sobre eso. Y van a haber dos funciones básicas, el void start y el void update. El void start es algo que se declara al inicio de cuando se arranca el proyecto o el juego. O sea, que en el primer frame del juego, esto va a arrancar una vez. Esto es perfecto para asegurarse de que todos tus objetos o cosas al inicio del juego empiecen en su estado neutro o su estado cero. Y también tenemos el void update. El update es la función que va a correr cada frame. Para los que no saben de frames, cuando tú estás corriendo, no sé, un juego, la computadora, mientras simula el juego, lo va a hacer a cierta velocidad. Y van a aparecer un frame o una imagen del juego que estás jugando cada cierto tiempo. El estándar para muchos juegos es 60 frames por segundo.
y este número puede aumentar o disminuir dependiendo de qué prefieres tú como desarrollador o los jugadores que escogen, pero Unity empieza por default en 60 frames por segundo. Así que 60 veces por segundo este script de void update va a correr y hacer todo lo que esté dentro de update. Podemos demostrar esto. Yo voy a hacer lo primero que se hace en todo lenguaje de programación, que es llamar a llamar a la consola y escribir hola mundo. En C# se hace así. Debug.log paréntesis comillas hola mundo .com. Aquí estoy llamando a la función debug estoy llamando a la clase debug, disculpen, .log. Aquí estoy llamando una función propia con sus dos comillas, con sus dos paréntesis. Todas las funciones tienen dos paréntesis. Y aquí dentro voy a pasarle a la función lo que yo quiero hacer. En este caso, log funciona mandando cosas a la consola y metiendo esto dentro de los paréntesis, es decir, a esta función, mira, yo quiero mandar este string a esta función. Y en este caso se dice hola mundo. Y casi todos los comandos y líneas de C# se tienen que terminar con punto y coma. Eso es parte del sintaxis de este lenguaje. Yo le doy a guardar dándole control S. Y si no aparece ningún problema en la consola, no va a aparecer un error. Yo puedo agarrar mi script, la pelota, y arrastrarla hasta la pelota, que este es el objeto círculo. Y aquí abajo va a aparecer script la pelota está habilitado. Si yo arranco el juego, hola mundo. Aquí aparece en la consola, chévere. ¿Qué pasa si no hago el código bien? Bueno, si estuviéramos en un IDE como Visual Studio Community, te va a decir, ojo, esto está mal. Pero este IDE es como más chimbo, así que me va a dejar cometer errores y no me va a decir cuáles son. Pero Unity sí me va a decir, ajá, yo guardé, pero el compilador me dijo, ojo, hubo un error y me lo mandó a la consola. La consola está aquí. La consola es como van a debuguear, van a entender errores y van a entender cualquier problema que tengan con sus scripts. Aquí tenemos que la pelota.cs, que es un asset, tuvo un problema en la línea 8, carácter 33. Error CS1002. Punto y coma expected. Aquí me está diciendo, ojo, te comiste un punto y coma, que es algo que les va a pasar bastante. Pero si yo lo pongo de vuelta y dejo que se compile Unity, se arregla perfectamente. Ahora, hay otras formas de usar el debug.log, como el debug.log warning, que en lugar de lanzar un mensaje normal a la consola, lo va a lanzar como una advertencia. Esto es bastante útil si tienen como una línea de código y aquí me va a decir hola mundo y aquí abajo me va a decir hola mundo. Pero claro, esto no es para dejar mensajes, esto es para ponerte de que en tu código de que mira, si esto pasa hay que avisarle a la consola, así estaré más claro de qué fue lo que pasó. Y también puedo usar debug.log error. Esto sí va a aparecer como el mensaje de error, pero esto los configuras tú mismo. Esto es por si acaso tienes un try catch como en Python, que intentas un pedazo de código, pero si no cumple una condición que causaron el error, va a hacer una excepción y va a lanzar, puede lanzar un mensaje a la consola que dice hola mundo, pero como un error. Pero esto es más técnico. Vamos a ir con algo más fundamental, que son los tipos de variables en C#. Yo aquí, déjame borrar línea, vamos a demostrar los varios tipos de variables que van a utilizar en C#. Una variable es como una caja donde puedes meter
cualquier tipo de información y en lugar de escribir la línea de texto, hola mundo, soy Sebastián, yo puedo asignar una variable a ese texto y lo voy a llamar mi variable. Pero la sintaxis en C# funciona así. Primero hay que declarar el acceso de esta variable. Eso ahorita lo voy a explicar. Yo lo voy a hacer público. Luego tengo que decirle a C# qué tipo de variable es. Este primero, caracteres y líneas, oraciones, es un string. Un string es una variable que tenga texto, como una oración. Y después de definir qué tipo de variable es, le tengo que dar mi nombre, el nombre de la variable, mi string. Luego tengo que decir a qué es igual y yo voy a copiar este string de aquí y en lugar de imprimir este debug.log con este pedacito de texto, yo voy a llamar a mi string, la variable, para que se imprima en lugar de un texto. Yo puedo guardar esto. Y me lanzó el error porque me comí el punto y coma. Ojo con el punto y coma, que nunca se los olvide. Si no están familiarizados con la programación, yo recomiendo Visual Studio Community porque ese es el como que está más pilas de tu código. Y aquí se imprimió hola mundo, soy Sebastián. Chévere. Pero hay más variables que solo las strings. Tenemos otras variables como el int, que son números enteros, que creo que va desde un número negativo bastante grande hasta un número positivo bastante grande, pero números enteros. Hay diferentes variables de int, pero esos no importan mucho, la verdad. Y nosotros podemos llamar nuestra variante 5. Y yo puedo decir el valor de esta variable es puntos más mi entero. Y lo que va a hacer esto es que va a imprimir el valor de esta variable es y va a sumarle, o sea, sumarle entre comillas, que en este caso funciona más como añadir el valor de mi entero. Yo puedo, punto y coma, siempre se me olvida. Puedo guardar esto, dejar que compile y arrancar el proyecto. Y aquí me va a decir el valor de esta variable es 5. Aunque esto es una forma un poquito emborrosa de hacerlo. Hay otra forma de llamar y como mezclar estos textos. Nosotros podemos poner al inicio de esta string el símbolo del dólar. Y yo puedo, en lugar de poner este fin de comilla más mi entero, yo puedo poner llaves mi entero. Y va como que Unity va a saber, el código va a saber cómo mezclar estas dos cosas. Nos va a dar el mismo efecto y es mucho más efectivo para mezclar mensajes y strings con integrales variables de otro tipo. Y aquí me da exactamente el mismo resultado. Es una diferente notación. También tenemos variables como el bool. Public bool, mi booleano es igual a true. El booleano es como un switch de sí o no. Puede ser sí o true, o puede ser no o false. Por ejemplo, yo puedo decir que el código dice que esto es mi booleano. Y dependiendo de lo que diga mi booleano, puede ser verdadero o falso. Ojo para los que han visto Python.
aquí el true y el false no es con mayúscula, es con minúscula. Así que estén atentos de eso. Van a tener que agarrar esa nueva costumbre con C#. Yo voy aquí, arrancar el proyecto. El código dice que esto es true. Chévere. Tenemos también el float. El float es como ustedes van a representar números decimales. Y yo puedo, public float, mi flotante es igual a 3.141. Ahora, ojo con los flotantes, tienen que terminar con la letra F. No sé por qué, pero está un peo de C#. Y ahora podemos decir que el valor de este número es mi flotante y va a imprimir mi número flotante. Que no lo tengo que demostrar porque creo que ya tienen idea de cómo va a funcionar. Estén muy atentos porque un float puede tener un número entero, pero un int no puede tener un número decimal. O sea, un float puede tener 3 fijo o puede tener 3 puntos y va a estar bien, pero un int no puede tener eso. Y también que aquí es un punto decimal, no una coma decimal. ¿Qué más? También tenemos uno que es el char, que es un carácter. Mi carácter es igual a R. La verdad, no uso con mucha frecuencia el char, pero está ahí si lo necesitan usar. También podemos crear algo que se llama un array, que es como una caja, pero bastante grande, donde puedes meter múltiples cosas. Yo puedo aquí definir public string y ponerle dos, que se me olvidó cómo era el nombre de esto, dos cajitas, y le voy a llamar mi array de strings. Y yo ahorita voy a compilar el código. Uy, cannot convert string type to char. Creo que es porque no lo definí, así que vamos a hacerlo igual a, no sé, dos cosas. Cosa 1, coma, cosa 2. Creo que ahora sí no va a tener problemas. Cannot convert implicitly convert type. Ya va. La línea 9 es la que tiene. ¿Por qué? Cannot implicitly convert type string to char. Ok. El problema no era el array, era el carácter. Creo que no lo definí correctamente. ¿Sería así? No. Creo que es con comillas singulares. Sí, es con comillas singulares. Ok. Sí, ok. Ya lo entiendo todo. Pero cuando creamos nuestro array, mi array de strings, y lo definimos con dos cosas adentro, si vamos a Unity y vemos el script, vamos a ver mi array de strings. Uy, me lanzaron un pocotón de errores. Bueno, creo que no parece tan importante. Aquí aparecen mi array de strings y aquí en el inspector podemos definir hoy cuántos objetos va a tener este array. Una cosa con los arrays de programación básica, no puedes manipular su tamaño después de correr el código. Esto es una caja que nunca va a crecer. Así que si yo lo defino como es una cosa, es un array de 10 cosas, va a tener 10 cosas como su máximo. Vaya, aquí creo que Unity está teniendo unos bugs visuales bien fuertes. Porque mira, ahí está mi cosa 1, mi cosa 2, pero se está quejando bastante. Y en el inspector nosotros podemos manipular todas las propiedades de estas variables que están definidas como públicas. Aquí está como public. Si yo hago como privado, por ejemplo, este string, y lo guardo, va a compilar y mi string va a desaparecer como un objeto manipulable aquí en el inspector.
Una manera de cambiar esto es poniendo el texto al inicio de serialize field. Esto lo voy a decir a Unity, mira, esto es una propiedad, esto es una variable privada, sí, pero quiero que aparezca la caja que aparece en el inspector. Y aquí va a aparecer mi string, aunque es privado. ¿Qué es lo que importa de estas cosas públicas y privadas? Bueno, una variable pública es algo que puede ser accesible por cualquier código en el mismo proyecto. O sea, yo puedo crear un nuevo script que se llame no sé qué cosa y yo puedo llamar a este script con su propia propiedad mi string. A menos que sea privada. Si es privada, ningún objeto, excepto sí mismo, puede acceder a esta información. Simplemente no te va a dejar. Así que es bastante importante tener en cuenta que cosas como variables locales como la velocidad de un script de movimiento del personaje probablemente van a ser privados, pero funciones importantes como, no sé, a dónde está mirando el jugador deberían ser públicas para que les dé una idea de cómo, en qué caso se usa cada uno. Hay unas últimas variables que quiero enseñarles rapiditos. El list es un poquito más emborroso. No, vamos a hacerlo público para que se vea. List. Hay que poner las flechas. Lo malo es que mi teclado es americano, pero tengo ahorita. Vaya, esto sí es un problema. Le voy a dar mayor propiedad ahorita porque necesito esas benditas flechas. Chévere, ok. Poner las flechas. Ay, no. String. Aquí estamos definiendo una lista de strings llamada mi lista. Ay, ok. Déjame cambiar esto rapidito para que vuelva a usar teclado latinoamericano. Y yo puedo definir esta lista como una nueva lista de strings. Déjame copiar y pegar esto para no estar cambiado de teclado. New string. Y podemos llamar esto como una función. Y podemos meterla adentro con llaves que va a estar dentro de la lista. El elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y aquí tenemos una lista que es algo similar al array, cumplen bastantes funciones similares, pero no son exactamente lo mismo. Una lista es mucho más versátil en que puedes crecer y decrecer su tamaño. No tiene límite de qué tan grande puede crecer. Aunque sí, teóricamente la lista pesa más que un array porque puede crecer exponencialmente, pero la lista es más optimizada en la memoria, porque cuando definas un array de máximo 10.000 en la memoria, tú tienes que reservar un array de 10.000 cosas, aun si solo llenaste 50. La lista ocupa la cantidad de espacio que necesita. Para simplificarlo, también podemos definir un diccionario, que es como una lista rara. Estoy simplificando bastante, pero esa es como la mejor manera de definirlo. Es una lista que tiene algo que se llama el passcode o la palabra clave o el keyword, creo que es la palabra correcta, y la palabra o el valor que se guarda dentro de eso. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo un diccionario donde la palabra clave es un string y el valor que se retorna al buscar esa entrada en el diccionario es un entero. Y aquí hay que definirlo bastante similar a la lista, que es un new dictionary de strings con su paréntesis y entrada 1, coma, no, ya va. Me comí. Para cada entrada hay que poner dos llaves. Sí, lo estaba haciendo mal. Así que tengo que poner entrada 1, coma 1.
pongo una coma afuera de estos dos y continúo con entrada 2, coma fuera de estas dos comillas, 2. Y puedo ir añadiendo y añadiendo al diccionario, pero creo... ¡Ay, Dios mío! Vaya, cometí bastantes errores con esto. Ah, claro, nunca leí nombre. Ups. Disculpen, muchachos, es un poquito tarde en la noche. Ah, ok. Creo que aquí se va a poner un poco fastidioso porque nos está faltando usar ciertas, ¿cómo se llama esto? Librerías, podemos llamarlos librerías en este caso. Creo que es lo que falta y nosotros podemos llamarlos. Hay dos que yo siempre llamo en todos los códigos porque tienen bastantes cosas útiles que se llaman el System Collections y el System.collections.generic. Estas dos como que librerías adicionales se arreglaron los problemas, pero ahorita requires key to type arguments. Claro, aquí se me olvidó añadirle la parte de int. Y ahora si lo guardo bien, ya debería. Perfecto. Le puedo bajar aquí. Uy, aquí está súper roto el Unity. Aquí se está... No sé qué le está pasando ahorita, pero está teniendo demasiados problemas visuales. Pero aquí deberían, si su Unity les funciona bien, ver la lista. Pero ahorita está quejándose bastante. Y bueno, estos son todos los tipos de variables. Vamos con todas estas variables que acabamos de definir. Vamos a hacer un par de cosas lógicas en programación. Primero vamos a llamar una función. Aquí, llamar una función es un poquito... Bueno, definir una función es bastante similar a una variable en ciertos aspectos. Primero tienes que decir si es público y privado. Yo quiero que sea privado. Y tienes que poner void. ¿Por qué significa este void? Bueno, en lenguajes como en Java, el void significa que esta función no se supone que retorne nada. Si pones aquí para que retorne algo, va a retornar algo. Pero aquí vamos a decir que no retorne nada. Vamos aquí a llamar esta función. Vamos aquí a llamar a esta función mundo. Y hay que ponerle sus dos paréntesis para definirlo. Y luego hay que ponerle las llaves para indicar el inicio y el final del código. Aquí en esta función podemos hacer un debug.log. Es más, podemos copiar todo esto y podemos pegarlo aquí. Y en lugar del void start, llamando esta misma línea de código, yo puedo hacer que llame la función mundo. Creo que me peleé el punto y coma. Sí. Peleé el punto y coma. Y ahora, cuando arrancamos el inicio, el void start va a llamar a la función. Me salieron bastantes problemas, pero salió la función que yo quería, que se llama mundo. Chévere. Hay otro tipo de cosa bastante importante en programación, pero no es un tipo de variable y no es código en general. Para escribir texto, o sea, texto completamente normal en tu código, pueden hacer lo que se llaman comentarios. Aquí en C# se usa dos barras apuntando, o sea, diagonales hacia la derecha. Y yo puedo poner lo que sea, hola mundo, y esto no va a molestar y no va a aparecer en el código. Esto es simplemente texto para guiarte a ti mismo. También, si queremos hacer comentarios a una gran parte del código, podemos hacer una barra y un asterisco, y donde queramos cerrar, un asterisco y una barra. Y ahora todo esto es un comentario gigante. Esto también sirve para deshabilitar partes del código y ver qué funciona y qué no.
Em, ¿Qué más? Ah, condicionales, claro. Yo puedo, en lugar de siempre llamar a mundo, yo puedo decir que if, yo puedo decir que que se tiene que cumplir una condición antes de llamar a esta función. Por ejemplo, if, abro paréntesis, no sé, mi booleano es igual a true, a true, a true. Y aquí hacemos la misma cosa de meter las llaves, pero en los condicionales no se pone punto y coma. Una cosa de C Sharp que no es como Python, aquí la indentación o la separación de las comillas, perdón, o de las llaves, no importa. Yo puedo hacer esto que se ve horrible y no se lo desearía a mi peor enemigo y aún el código sería válido. Pero no lo voy a hacer y no se lo recomiendo que lo hagan. Y aquí va a verificar que si el booleano es true, va a llamar a mundo. Pero si yo pongo mi booleano aquí arriba como false, corro el código, uy, ya va. Acaba de hacer, acaba de guardar el código cuando estaba corriendo el proyecto. Eso no es bueno, así que voy a terminarlo, arrancarlo otra vez. Ya va. Sí, aquí lo tengo guardado como true, eso hay que hacerlo falso. Y creo que ahora sí se va a arreglar. Perfecto. Aquí, como mi booleano es falso, no se llamó la función. Eso es lo de los condicionales. Revisan una condición si es verdadero. Podemos añadir múltiples condiciones a una misma condición. O sea, podemos añadir, creo que es como and, o eso será en... Ah, no, ya me acuerdo. Yo puedo decir and, ampersand, ampersand, mi entero es mayor a 5. Aquí va a llamar al código, va a verificar que mi booleano es verdadero y también se tiene que cumplir que mi entero es mayor que 5. Va a revisar mi entero, va a ver que no es mayor a 5 y no va a llamar la función. También podemos hacer un OR, o sea, que se cumpla esta condición o que se cumpla esta condición, cualquiera de estos dos casos. Ok, sí. Para hacer OR podemos hacer doble barra. Creo que debería ser así. Déjenme revisar que compila el código. Sí, chévere. Vaya, aquí. Unity está teniendo bastantes problemas en el background, pero creo que eso no nos detiene. No. Aquí, si arranco el código, como ninguna de las condiciones es verdadera, el entero no es mayor a 5 y mi booleano no es verdadero, no se va a cumplir. Pero si yo declaro que el booleano es verdadero, va a llamar a la función aunque mi entero no es mayor a 5. Chévere. También tenemos que si no se cumplen ninguna de estas funciones, vamos a poner un doble ampersand, yo puedo poner un else. El else es algo que revisa el if anterior y si no se cumple el if, se va a cumplir el else. Yo puedo poner aquí debug.log no te voy a decir nada. Yo voy a guardar, revisar aquí el booleano falso. Ah, ya me comí un par de cosas. Creo que el else aquí no es importante porque es solo un else.
ir a punto y coma. Y yo puedo arrancar. Y me va a decir, no te voy a decir nada porque el if anterior no se cumplió. O yo puedo hacer un elif o un else if, que es como un if, pero que depende de que el if anterior no se cumplió. Pero tal vez cumple esta otra condición. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que si else if, no sé, mi flotante es menor, que se representa con esta flechita. Mi flotante es menor a 100. Por cierto, con los flotantes no intenten definirlos que sean igual a un número exacto, porque la matemática de flotantes así es bastante complicada, y si quieres que sea exactamente este número, lo más probable es que nunca sea igual, porque la matemática del flotante es compleja y no es exacta y es un rollo. Así que siempre con los flotantes que sea menor o mayor, nunca igual. Yo puedo compilar rápido. Wow, Unity está llorando bastante. Aquí no me va a decir nada, pero si yo digo que el else if tiene que cumplir una función que tampoco se cumple, no va a imprimir nada. Ven, aquí no se imprimió nada, excepto los errores de Unity llorando por alguna razón. Muy bien, esos cumplen los condicionales. Ahora tenemos que tocar los loops o los bucles. Los bucles son código que se repite más de una vez. Aquí en el update, que nunca lo demostré, pero yo puedo poner un código aquí que se repita cada frame. Yo puedo decir que no me va a decir nada, y cuando arranque el código no me va a decir nada muchas veces. Aquí pueden ver que el número de cuántas veces se repite este mensaje es bastante, y está creciendo bastante rápido. Pero yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer que esto se actualice cada frame. Yo quiero que esto se llame una cantidad de veces. Podemos hacer eso llamando a lo que se llama un for. Un for es un tipo de bucle que se repite según el valor de una variable interna. El formato básico es esto. Aquí llamar la variable interna de este bucle. Aquí lo voy a llamar int variable bucle. Aunque en programación estándar es normal llamar a esta variable i. Pero para darles una demostración lo voy a llamar variable bucle. Punto y coma. La condición que se tiene que cumplir para que el loop continúe, por ejemplo, mientras i es menor a 3, va a repetirse. Perdón, no estamos usando i, perdón, es la costumbre. La variable bucle es menor a 3, y finalmente que la variable 3 o la variable bucle incrementa una vez. Este más es para representar que un número aumenta por un, o sea, se le suma 1. Yo aquí hago lo mismo con mis llaves, y mientras esta variable, que se me olvidó decir que tiene que iniciarse, yo lo voy a iniciar como 0, va a ciclar esto. Así que yo puedo hacer voy a llamar a mundo 3 veces. ¿Y por qué 3? Porque recuerda que estamos contando desde 0. Va a iniciar en 0, llama a mundo, termina se vuelve a iniciar el bucle, se le añade 1 a la variable, lo hace una segunda vez y lo hace una tercera vez. Así que termina con el número 2, salta el 3, pero como el 3 es igual al 3, no menor, entonces el bucle se rompe. Y este código se va a repetir solo 3 veces.
Me comí el punto y coma. Toño el amable. Ay, ay, ay. Vamos a arrancar el código y vamos a ver que se va a repetir 3 veces. ¿Vale? Ignorando todo este pedo de Unity. Aquí se repitió 3 veces. Chévere. Hay otro tipo de bucle que se llama el while. El while solo funciona de una condición. Por ejemplo, mientras mi booleano es igual a true, va a hacer esto. Ojo con los while. Dentro de un while tú tienes que poner una condición para que el valor sea falso. O tienes que poner una condición para que se haga break. Break es como una línea de código que le dice al bucle, mira, termina. No importa si la variable sigue siendo válida y la condición se cumpla, termina el bucle. Yo puedo hacer que while mi booleano es true, se va a imprimir mundo. Pero yo puedo decir que es más, yo le quiero demostrar qué pasa si no pones eso. Aquí tengo que prepararme porque hay un chance de que estemos en un bucle infinito. Claro, porque no lo tenemos falso en el inspector. Claro, claro. Así que mientras mi booleano es true, hay un chance de que se crashee Unity. Tal vez. Uy, se congeló. Uy, uy, uy. Debería haber guardado antes de hacer esta demostración, pero lo que está pasando es que el código al inicio ve que booleano es true y está imprimiendo mundo infinitas veces porque no hay una condición que le diga que mi booleano es falso. Así que bien hecho, crasharon Unity. ¿Qué se puede hacer? Cerrar. Si es que te deja, lo más probable es que no te deje y tendrás que matar el programa con un tipo de task manager. Así que yo voy rapidito a agarrar el Unity. No, ese es el hoop. Voy a matarlo con esto y terminarlo. Aquí como pueden ver, el programa se cerró forzadamente, que es algo que nunca quieren que les pase. Y la verdad no estoy seguro si se guardó, a qué punto guardé. Ok, gracias a Dios, sí. Estábamos chévere. Muy bien. ¿Cómo evitamos que eso pase? Dentro de este código podemos poner un condicional. If, no sé, if mi entero es, o es mejor, no es igual a 100, para definir no es igual o es diferente, hacemos esto. Un signo de exclamación y un igual. Podemos poner que mi booleano es igual a false. Ojo, otra cosa aquí. Aquí, cuando estoy definiendo una variable o un valor, estoy poniendo un símbolo de igual. Cuando estamos haciendo una comparación, hay que poner dos iguales. Así que ojo con esa diferencia. Y ahora, el código, en lugar de repetirse infinitamente, mi booleano es true, pero ahí se va a imprimir, bueno, se imprimió 4 veces en total, pero aquí se imprimió una vez porque el true solo se cumplió la condición una vez. O sea, mi booleano era true, imprimió la parte del código, revisó la condicional, vio que mi entero es diferente de 100 y puso el booleano como false. Así que cuando se repite el bucle, la condición del bucle ya no se cumple.
Y listo, ya aprendieron como 80% de la programación. Pero hay un aspecto más que me gustaría mostrarles, que es la clase. Como dije al inicio, C# es un lenguaje orientado a clases. ¿Qué significa eso? Que podemos definir nuestra propia clase. No sé. Vamos a definir una clase que se llama carro. Vamos a ponerle este carro un par de variables. Un string, que es marca, y un entero que se llame año, para saber la marca y el año de esta clase o de este carro. Yo, luego de definir estas variables, tienes que crear el constructor. Es como se inicializa una clase cuando es creada. O sea, es un poquito difícil de explicarlo con palabras simples, pero aquí estás definiendo qué debería tener una clase carro, y aquí en el constructor es cuando le asignas esos valores cuando llamas a un nuevo carro. Así que string nombre, perdón, no, marca, no, los carros no tienen nombres, tienen la marca, y el int año. Aquí estoy llamando estas dos variables de aquí arriba dentro de esta función constructor, y el dis.nombre. El dis es como llamarse a su propio objeto. No, los carros no tienen nombres, tienen marcas. Dis.marca. Yo escribo dis.marca es igual a marca, y dis.año es igual a año. Ahora, ¿por qué harías una clase en lugar de definir que cada carro, o sea, con un tipo de variables? Por ejemplo, si yo tengo un... Vamos a hacer un ejemplo de que tengo un carrito aquí. Ahí está el carro. Y yo quiero que cuando el carro pase por un escáner, que me diga todas las propiedades del carro. Yo puedo guardar aquí como 7 variables, o puedo guardar una clase carro que tenga todas esas variables que necesitemos. Aquí me comí un par de comas. Ay, Dios. Chévere. Y a esta clase le puedo añadir funciones básicas. Por ejemplo, el presentarse, que lo que va a hacer es imprimir debug.log. Vamos a ponerle el dólar para hacerlo más simple. Este carro es de marca. Ahí puse un ampersand, no un símbolo del dólar. ¿Dónde está el símbolo? Ahí está. Marca. Y es del año. Vamos a ver si me comí el punto y coma. Y aquí yo puedo, aquí arriba, déjeme borrar este void. Y yo voy a llamar una nueva variable que se llame public carro. O sea, una variable tipo carro. Toyota Corolla. Va a ser igual a un carro. Esto se tiene que definir bastante similar a la lista y al diccionario, porque son un tipo de objeto. Hay un new carro con comillas. Primero el string, es un Toyota, y luego el entero, que es el año, no sé, 2007, que no se olvide el punto y coma. Y yo en este código voy a borrar esto de los bucles y voy a poner Toyota Corolla.presentarse. Y aquí va a imprimir que este carro es de marca Toyota y es del año 2007. Chévere, porque definimos un objeto de clase carro, y el clase carro tiene una función de presentarse.
Excelente. ¿Qué más tengo que...? No. Bueno, sí. Aquí, como variables, también podemos definir un objeto dentro de Unity. Por ejemplo, GameObject, que se llama mi cubo, o perdón, mi pelota. Yo lo dejo así. Dejo que el código compile. Pero yo reviso aquí en donde está el script. Y aquí tengo la variable mi pelota. Aquí yo le doy a este círculo y yo selecciono qué objeto quiero que sea mi pelota. Le estoy asignando qué referencia usar. Yo puedo darle aquí al círculo y ahora mi pelota está definida como el objeto círculo, que es la pelota en el Unity. Si ustedes en algún punto están viendo un script y dicen, ya va, ¿de dónde se salió este script? Le pueden dar aquí en este símbolo de interrogación, Open Reference por la pelota, a menos que Unity esté quejándose. Y se supone que les aparece aquí que se selecciona la pelota del script y se lo demuestra y todo eso, pero como que se está quejando ahorita. X. Ya aprendieron todo lo fundamental de programar en C Sharp. Ahora nos toca programar el juego. Necesitamos tres cosas: física de la pelota, la física o el control de los jugadores y algo que quite la pelota cuando toque el espacio de estas dos paredes. Aquí ya tengo los códigos para demostrarse cómo funciona, porque quería demostrarles rapidito. Aquí el ball. Tengo un par de cosas aquí ya definidas. Aquí tenemos los tres using fundamentales. Aquí tengo, vaya, que se llama script básico X. Pero yo aquí puse, creo que este fue el script que yo hice cuando estaba haciendo esta actividad o estaba viendo esta materia. Aquí vamos a procesar que está haciendo este script. Primero estamos definiendo un rigidbody 2D, una variable de clase rigidbody 2D, y lo estamos llamando RB. Aquí estamos definiendo un float que se llama starting speed y no lo definimos como nada al inicio. Aquí estoy poniendo comentarios indicando qué significan todas estas cosas, que es una buena práctica si van a trabajar con múltiples personas o aún si están trabajando solos, porque en algún punto van a estar programando un script de 500 líneas y se van a perder un poco de qué hace cada línea si no dejan comentarios. Aquí voy a llamar un float que sea el ángulo mínimo y el ángulo máximo. Aquí es 20, aquí es 70. Aquí en el start estoy llamando algo que se llama la función launchPoll. La función launchPoll está aquí abajo. Aquí definimos un booleano que se llama isWrite, que es igual a este valor. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí estamos llamando a una función de Unity Engine, aquí arriba. Unity tiene una función integrada de random, que es para llamar números aleatorios. Los números aleatorios en verdad en la computación no existen, porque todos los números en una computadora son para nuestras capacidades y necesidades, son números aleatorios. Así que aquí está preguntando si el número aleatorio que estoy llamando ahorita es mayor o igual a 0.5. Porque cuando llamamos a la función random, o mejor dicho, a la propiedad o variable random, va a escoger un número entre 0 y 1. En este caso, tiene que ser mayor o igual de 0.5. El ángulo se va a definir como
el rango aleatorio entre el mínimo, que está aquí, y el máximo, que está acá. Así que va a escoger un número entre el rango de 20 y 70 de lanzar el objeto o la pelota. Aquí estamos llamando a otra parte de... Esto no sé si es Unity o si es C# en general, pero hay algo que se llama mathf, que viene de system.collections, creo que es. Y aquí estoy llamando a una función matemática que se llama dec2rad. Aquí estoy convirtiendo el valor de grados a radianes, porque para usar las funciones después tenemos que llamarlo en radianes. Aquí tenemos dos floats, la velocidad en X y la velocidad en Y. Esto se lo voy a explicar por qué. No sé si esto es en C# o en Unity, pero en Unity tú no puedes asignar directamente el valor de una posición o de una velocidad. O aquí tenemos dos floats que se llaman X velocity y Y velocity. Aquí estamos definiendo qué tan fuerte va a ser el ángulo. No, aquí vamos a definir qué tan rápido es la velocidad, disculpen, de el inicio de la pelota. Por ejemplo, déjame ver si yo puedo agarrar un programa aquí, porque la función de coseno y seno, que es en inglés se llaman cosine and sine, saben que el coseno y el seno son así, son oscilantes, creo que es el término. Uno empieza en 0 y el otro empieza en 1 y van así, ¿saben? Y aquí podemos como que añadirle un poquito más de como un poquito de aleatorio al factor, porque aquí estamos calculando un valor aleatorio entre 20 y 70. Aquí lo estamos convirtiendo en radianes y aquí estamos escogiendo en qué parte de las curvas del coseno y el seno estamos añadiendo la velocidad. Este código mm, no es intuitivo hasta que lo piensas un poquito, pero sí tiene todo el sentido del mundo. Ahora, aquí estoy preguntando si ifRight es igual a false. Pero yo puedo simplificar esto a signo de interrogación isRight. Esto significa if isRight es igual a... perdón, if isRight es diferente a true. Es una forma bastante simple de hacerlo, en lugar de estar escribiendo que no es igual a true. Podemos simplemente escribir signo de exclamación isRight. Aquí definimos que si isRight es diferente de verdadero, entonces X velocity, o sea, la velocidad se va a multiplicar por -1. O sea, se va a invertir la dirección. O sea, que si es falso que va a la derecha, entonces va a cambiar la dirección para que vaya hacia la izquierda. Ahora, finalmente, la última línea del código va a variar dependiendo de la versión de Unity que tiene. ¿Por qué? Unity usa diferentes sistemas de movimiento y de física en uno y el otro, así que en Unity 6 se llama RB, que es Rigid Body, punto linear velocity es igual a un nuevo vector 2, que es un tipo de clase, y lo vamos a definir como X velocity por la velocidad inicial, que está aquí, y Y velocity starting speed, porque un vector 2 tiene los ejes X, Y, y aquí estamos definiendo la velocidad en X y la velocidad en Y. En 2022 es casi lo mismo, pero aquí en lugar de linear velocity solo se llama velocity. Ahora, yo terminando de haber escrito, o mejor dicho, visto este código, voy aquí a círculo y voy a añadir el script
the ball. Aquí yo tengo que recordar de añadir un rigid body, que en este caso lo único que tiene un rigid body en este juego es el círculo, y una velocidad inicial. Lo voy a poner como, no sé, 3 o 3.09, básicamente lo mismo. Arrancamos el juego y miren, la pelota ahora se mueve. Qué increíble. Yo puedo mover la paleta como yo quiera. Chévere. Muy bien. Y la pelota ahora se mueve con una velocidad inicial. Muy bien. Ahora necesitamos que las paletas se muevan. Creo que es este. Sí, es el jugador script. Aquí no puse comentarios, eso es muy malo de mi parte. Vamos a arreglar eso. La primera variable que se define es el speed o la velocidad. Esta variable dicta que tan rápido va las raquetas. Aquí al inicio del script tenemos que llamar algo que se llama el getComponent. El getComponent es una función que se define con un tipo de variable que se llama para conseguir un objeto en Unity en sí. Así que si yo pongo getComponent collider 2D y aquí va a buscar el objeto que tenga el collider 2D y va a buscar una variable que se llama isTrigger y lo va a definir como falso. Porque esto vendrá para futuras clases, más que nada, pero si yo selecciono algo con un rigid body, o sea, algo con física, aquí va a estar la opción. Si yo busco un collider y yo busco la opción de isTrigger, el collider va a funcionar de una forma diferente, pero lo importante en nuestro caso es que no va a tener colisión. Y no queremos eso, queremos que siempre tenga colisión, así que esto al inicio del juego lo definimos como falso siempre. Ahora, aquí tenemos el update y aquí tenemos el código bien feo que no me gusta. ¿Vale? Luca, disculpen. Ahora, aquí en update estamos revisando algo cada frame. Esta es la forma vieja de hacer movimiento en Unity, o creo que es la única forma en 2D, pero en 3D hay dos diferentes métodos dependiendo de la versión de que usas, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, creo que es. Pero tenemos dos booleanos, uno que es pressing up y uno que es pressing down. Aquí está preguntando el código el input, que es una función o variable, perdón, es una variable que está llamando a una función que dice getKey. Aquí está getKeyCode.w. ¿Qué significa esto? Aquí le estoy preguntando al input de Unity que busque la llave que se designa W y que revise si se está presionando o no. Si se está presionando, el booleano pressing up es verdadero, y si no, es falso. Y aquí lo mismo es pressing down, pero con la tecla S. En este caso, yo tengo que if pressing up, vamos a hacer esto, que lo que significa es que estamos llamando a una variable que se llama transform junto a la función translate. Esto está en la documentación de Unity, que todas estas funciones que estoy nombrando, aquí estoy nombrando al vector 2 del objeto que apunta hacia arriba, multiplicado por cuánto tiempo ha pasado en este frame. En este caso se llama time.deltaTime, multiplicado por la velocidad que yo quiero. Aquí en Unity no puedes poner un flotante así definido. Unity se va a quejar. No se va a quejar. Ok. Muy bien, supongo que eso cambió, pero bueno. Aquí tenemos la variable speed, que lo definimos como un float, que tan rápido se va a controlar
la raqueta. Y chévere, lo guardamos y lo vamos a añadir este script a la paleta. Jugador script. La velocidad la voy a definir como, no sé, 5, más o menos. Lo guardo, lo arranco. Y ahora cuando presione W y S me voy a mover. Ah, claro. Aquí no estoy revisando la colisión porque creo... Oh, sí, sí tiene. Ah, bueno. Creo que es porque estoy usando Transform. No tiene colisión. Pero aquí, boom, rebotó la pelota. También puede ser porque no estoy en el mismo eje de Z. Que, no, sí. Qué raro. Y yo puedo hacer más que solamente esto. Yo puedo hacer una copia de este script, llamarlo algo diferente y ponérselo a la otra paleta. O yo puedo hacer algo más interesante, que es romper las reglas de Pong. Aquí lo voy a llamar pressing left. Aquí lo voy a llamar pressing right. Es igual a esto. Punto D. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar esto. Left. Left. Y ahora right. Y aquí vector 2.right. Si lo guardo y arranco. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Una hora y media. Ok. Si yo arranco el código, ahora me puedo mover arriba abajo y puedo hacer trampa. Esto si no se lo va a esperar el otro compañero y boom. Ya. Ay. Ay no, ¿qué hice? Paré la pelota. Ups. Bien hecho. Pero ya puedo hacer un Pong con bastante trampa. Y chévere. Pero si lo queremos mantener como el Pong tradicional, entonces quitamos esto y solo mantenemos que revise el movimiento de hacia arriba y hacia abajo. Y el último pedazo de código que necesitamos es lo que yo llamo destrucción. Aquí vamos a llamar un tipo de función única que tiene o sea, no es una función única en sí, pero le vamos a pasar una variable que se llama collision 2D collision. Esta variable solo existe cuando hay una colisión entre objetos. Así que on collision entre 2D y aquí me va a revisar si la colisión .gameObject.compareTag es igual a death va a destruir el objeto. Ok, ¿qué significa esto? Vamos a llamar esto algo más simple, como Marco. O sea, aquí con el objeto que se ha pegado va a comparar algo que se llama el tag. El tag es algo que ustedes pueden tocar aquí en Unity, arriba en la derecha. Aquí el tag, ahorita no tiene ninguno, pero yo puedo añadir un tag que se llame, aquí tengo uno del viejo que se llama muerte, vamos a llamarlo Marco. Se lo vamos a poner a este también, Marco. Porque normalmente cuando los pelotas llegan a una de estas dos áreas del Pong, metes un punto. Y yo voy a insertar este código a la pelota. Ups, creo que le metí otro script de la pelota. Si ustedes meten un script por accidente, lo pueden dar a estos 3 puntos y darle remove component. Voy a meter el de la destrucción. Y voy a arrancar el juego. Y voy a intentar meter un punto contra el contrincante. Que ahorita no tiene inteligencia, así que no se va a mover. Y yo puedo pegar mi objetivo lentamente. Hacer esto un poquito más rápido. Vaya, se rompió todo. Pero bueno, X. Ahí va a tocar.
es muy importante de que esta función se llame onCollisionEnter 2D, porque esta es una función única de Unity y si no lo llaman así, no va a funcionar. Discúlpenme el error. Ahí la pelota, por chance rebotó. Ay no, déjeme, puedo hacer trampa, no de la forma tradicional. Pégate, chévere. Vete más para allá, porfa. Ahí está. Se va a pegar. Uy, la pelota desapareció porque metimos gol en el marco, o como se diga, y la pelota no está en la escena, se eliminó. Chévere. Y con eso tiene lo fundamental de cómo programar en Unity y hacer un juego básico de Pong. Aquí tengo un último script que es de sobra, que lo llamo mitosis, y esto lo creó el preparador anterior, Cristian Díaz, para demostrar una última propiedad de programación en C Sharp de Unity. Aquí va a hacer, va a revisar, primero va a definir una variable que se llama GameObject, o sea que sea un objeto del juego, y lo vamos a llamar la prefab de la pelota. Aquí va a revisar cada frame que si el input de que si estás presionando la letra P, va a hacer algo que se llama instantiate, o sea, va a crear otro objeto del mismo tipo, en lugar de destrucción, que se llama destroy. Aquí vamos a llamar que se cree una nueva prefab pelota con el transform.position y el quaternion.identity. Asumo que del objeto de donde se está llamando este script. El transform.position se explica básicamente, es el transform del objeto padre y su posición. El quaternion es una constante matemática, pero en Unity lo que importa es la rotación. Y la identidad es como la posición del transform, pero para la rotación. Entonces, yo llamo esta función, o sea, la guardo en mi círculo, pongo mitosis, defino el prefab de la pelota, como el círculo, y ahora cuando arranque el juego yo puedo multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Uy, vaya, mi computadora se está. Y aquí pueden ver en el inspector que hay clones de clones de clones de clones de clones de clones. Si quieren poner el juego de Pong interesante pueden hacer eso, pero de abierto el juego va a tener problemas corriendo. Es más, creo que hay, sí, muchas de las pelotas estaban yendo tan rápido que no se eliminaron, sino que se escaparon de las barreras. Ay, no. Bueno, esto es un peo. Pero, chévere. Eso es todo por la clase de hoy. Voy a dejar todos los scripts que utilicé hoy en la descripción, así los pueden copiar y pegar y pueden jugar con ellos y ver qué significa cada script. Pero eso es todo por la clase de hoy. Feliz día, muchachos.